Buenas noches a todo el mundo. Nos encontramos en el pueblito pequeño de Celrà, en el que vamos a hacer una clase. Hoy la hemos hecho un poquito más tarde, bueno, pues porque se han ido liando las cosas a lo largo del día y por diferentes circunstancias, en este caso personales y ajenas, pues se nos ha retrasado todo y la hacemos ahora. Esta clase es una clase, o lo que vamos a explicar, va en relación a momentos muy especiales que viven las terapeutas y los terapeutas en situaciones un poquito comprometidas. Tenemos el caso de una paciente que estuvimos tratando nosotros vino embarazada con un caso de dermatitis y la vimos un par de veces, se le quitó la dermatitis sin ningún problema y luego la vimos un mes antes de dar a luz, todo estaba bien y no la volvimos a ver porque coincidió un mes o 2 meses antes de dar a luz, no recuerdo. El caso es que coincidió que con el confinamiento por el SARS-CoV-2 o COVID-19, como se conoce también, y no la hemos vuelto a ver. El caso es que esta semana llegó a nuestros oídos que justo estaba para dar a luz y la cosa se retrasó un poquito, parecía que todo iba bien, pero la bebé falleció y nació muerta ya la nena. Y claro, aquí nos encontramos en una situación en la que un servidor no tuvo la ocasión de poder tratarla ni asistir el parto ni nada, pero un compañero sí. Y alguna otra compañera que es amiga más cercana y me preguntaba qué se podía hacer, si se podía hacer chikun, si se podía hacer alguna cosa para poder ayudar a esta persona en el trance que probablemente estará pasando, etcétera, etcétera. Entonces, ante una situación así, aparecen muchas dudas, aparecen muchas responsabilidades excesivas, o no, todo lo contrario. Pero lo que sí aparece es conflicto, normalmente. En el terapeuta es fácil que aparezca la sensación de si podría haber hecho algo más, o le faltaba conocimiento y quizás se le escapó algo que podría haber visto, o tanto al terapeuta si es en el caso de medicina china como si es a una matrona o un matrón o lo que fuera. Entonces, en este sentido, ante estas dudas que comienzan a saltar, aparece también un sentido curioso de responsabilidad y querer hacer algo más. También, por ejemplo, el hecho de querer ayudar a esta persona en el trance que probablemente está viviendo de duelo y de dolor. Si nos ponemos en situación y tratamos de entrar en la piel de esta mamá, o que iba a ser mamá y que ahora es mamá de otra manera, vamos a decirlo así, porque la experiencia y la sensación la va a llevar toda la vida. Una experiencia así es una experiencia de rabia, de incomprensión, de impotencia, de que caen muchos principios de lo que creíamos que era la misma vida, el momento en el que creíamos que estábamos como persona a todos los niveles, tanto a nivel de crecimiento humano, espiritual, social, no importa. Y mucho dolor por una pérdida que no se entiende. Viniendo de una cultura judio-cristiana, desgraciadamente, aunque ahora muchas personas a Dios pues lo llaman el universo, o la fuerza de la vida, o el todo, o nosotros, o lo llaman de muchas maneras,
pero la sensación empática directa con esa fuerza o deidad o creencia más bien es la misma. Entonces la sensación que se vive muy habitualmente es de orfandad, es decir, de me siento abandonada, en este caso, por esa fuerza del universo, por esa vida, por lo que se quiere decir. Y si me siento abandonada o me ha pasado esto, porque uno se lo vive como directo, que es así, se pregunta por qué. Cuando aparece esta pregunta, la mente tiene esa fantástica manía de pensar que hemos debido hacer algo y por algún motivo nos castigan. Esto es muy habitual, ¿no? Y si no es así, si no pensamos que es un castigo, muy habitualmente se piensa que es que debemos aprender algo para algo mejor o para... El caso es que detrás debe haber como una especie de aprendizaje o alguna cosa así. Y la experiencia emotiva sigue siendo de ese abandono, de esa tristeza profunda, de ese dolor desgarrado de frustración y de impotencia y de injusticia, sobre todo de injusticia. Entonces, en una situación como esta, la mente se ve a uno a sí mismo como culpable, no se busca culpables inicialmente, solo se vive el duelo y el dolor, pero tarde o temprano la mente necesita atar cabos y va a buscar posibles culpables. Entonces aquí van a entrar los médicos, los terapeutas, todo el mundo. Y todo el mundo va a estar implicado en cierta medida. Y no se puede culpar a nadie de manera directa, porque no es el caso de que haya pasado que sea alguien directo responsable, son cosas que ocurren, por decirlo así, pero la mente lo va a hacer y va a haber un cambio en la forma de relación y la confianza y muchas otras cosas que, dependiendo de cómo estemos, se va a manifestar en soy culpable yo personalmente o son culpables los otros. El caso es que la mente necesita, dentro de su manera de funcionar dual, buscar a un responsable donde descargar la injusticia, que cuando somos nosotros nos genera esa herida tan profunda que merma nuestra confianza, nuestra todo en general con nosotros mismos, ¿no? Y que cuando es con los otros, pues merma esa manera o cambia esa forma en la que nos vamos a relacionar en el futuro con todo el mundo, con quien me dejo, en quien me pongo en manos y un millón de cosas más. Entonces, en esta situación, ahora cambiando de lugar, de referencia, nos vamos a la referencia del terapeuta. Puestos en la referencia del terapeuta, ocurre que inevitablemente, como decíamos antes, aparece esa sensación de en qué medida podría haber hecho algo más o no, o etcétera, etcétera, en relación a lo que la parte que me ocupa. Entonces, dentro de ese lugar de relación están los que son terapeutas y que van a buscar y se van a torturar o no, depende de las experiencias que hayan tenido, ¿no? Si es la primera vez que te ocurre algo similar, como primera vez es muy duro. Si has tenido la ocasión de acompañar a muchas personas en el trance del paso de la vida a la muerte, o lo que consideramos este cambio de vida a muerte, pues la cosa se lleva un poco mejor por la misma experiencia. La costumbre apacigua las emociones también, ¿no? No hay nada que
a lo que el ser humano no se puede acostumbrar con la repetición. Y por otro lado, en ambos casos va a dificultar la forma en la que nos vamos a acercar después al paciente. Me voy a explicar. Cuando aparece la necesidad de querer hacer algo más o la sensación de culpabilidad o responsabilidad de que podríamos haber hecho algo más, aquí ya aparecen frustración y deseo que van a complicar el objetivo de cómo nos vamos a relacionar con la paciente y hasta dónde podemos llegar con lo que estamos haciendo. Ahora se va a entender esto que estoy diciendo. Hay una forma de trabajo, porque justo esta compañera me preguntaba si se podría hacer Qigong a distancia para poder ayudar a esta persona para que el trance del duelo que está viviendo lo pueda llevar mejor o pueda vivenciarlo de una manera diferente, ¿no? Entonces, aquí la primera cosa es que si nosotros queremos hacer un trabajo de Qigong, del tipo que sea, a distancia o no, se tiene que producir algo en lo que la mente debe desaparecer. Y si nosotros tenemos la idea, la necesidad, y estamos viviendo el duelo en una separación, en el sentido de que me veo yo con la responsabilidad de hacer algo por el paciente y veo al paciente allí lejos, y por otro lado es algo que gracias a Dios no estoy viviendo yo, porque es muy duro, que esto también va a pasar por la mente de la persona, que es muy duro, pero no lo estoy viviendo yo y no lo vivo con la misma intensidad, evidentemente, ¿no? Bueno, aquí cuando se trata de hacer ese tipo de trabajos de Qigong a distancia, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque lo primero que debemos hacer es, o que se sugiere hacer para que se genere el vínculo a través de la Wei, de las dos Weis, para que pueda producirse el movimiento energético necesario, debe haber un consentimiento por parte del receptor y del emisor, es decir, del paciente y el terapeuta querer hacerlo. Porque hay veces que alguien puede pedirnos, oye, ¿por qué no haces un Qigong para este amigo? ¿Qué tal? Y te ponen un compromiso y no hay unas ganas, ni así la cosa no va bien. No se mueve el soplo como normalmente puede llegar a moverse. Por otro lado, si la mente está dividida, es muy difícil. Dividida significa que me siento responsable o quiero ayudar más de la cuenta porque hay un deseo para aliviar el sufrimiento que está teniendo esta persona y ese deseo lo tengo de esa manera, así, fuerte. También va a ser muy difícil porque en cualquiera de los casos vamos a esperar un resultado. Y al querer o al esperar ese resultado, lo va a sesgar. Vamos a focalizar en un deseo tan grande que va a impedir que la sutileza del movimiento del soplo se dé en la medida que se tiene que dar. Entonces, en general, cuando nosotros estamos viviendo una situación así, una de las cosas que se sugiere no hacer es huir de la experiencia emocional que estamos viviendo. Es decir, somos unos artistas a la hora de escaparnos de las situaciones de peligro, de las situaciones de riesgos, de las situaciones de responsabilidad, etc. Y la mente también, de situaciones emocionales, de compromisos emocionales, de muchas cosas. Entonces, lo primero que se sugiere es no huir y mirarlo cara a cara a esta emoción que podamos estar viviendo nosotros y a tratar de vivenciar a través del vínculo empático la experiencia que pueda estar viviendo el receptor. En este caso, si es esta mamá que ha perdido a su bebé,
justo cuando estaba en el parto, pues debemos mirar